Amiga, hoy vamos a hablar de una mujer del siglo XVII que terminó corrigiendo teólogos, escribiendo poemas incómodos y protagonizando una de las primeras funas en el virreinato de la Nueva España. Que si fue lesbiana, que si era la amante de la virreina, que si era la amante del virrey, que si la obligaron a callarse. Todos estos dimes y diretes los vivió una de las mentes más brillantes que ha dado México, Sor Juana Inés de la Cruz. Amigos, como ya vieron en los capítulos anteriores, ya nos tocaba llegar al virreinato. El primer capítulo, como ya saben, fue el de la Malinche, que técnicamente fue el inicio de la conquista. Después vimos a Tecuixpo, que fue el inicio del virreinato. Y ahora vamos a ver a Sor Juana Inés de la Cruz, que es la cúspide del virreinato, en pocas palabras. Nació como Juana Inés de Asbaje en 1651 en Nepal. Ella nació siendo hija natural, o sea, no hija legítima, o sea, fuera del matrimonio. En 1651 eso importaba muchísimo. Ella crece en una hacienda rural. Su mamá no le permite estudiar, pero su abuelo tenía muchísimos libros y ella crece literal aprendiendo de los libros de su abuelo. Aprendió a leer a los 3 años. Aprendió latín en muy poquitos meses. Todo esto lo logró porque literal ella contaba que si no se memorizaba una lección, su autocastigo, o sea, nadie la castigaba, ella solita se cortaba el cabello. Ella obviamente no quería cortarse el cabello, entonces ponía como mucho énfasis en aprenderse todas las lecturas que consumía, pero si por alguna razón llegaba a no memorizarse algo, ese era su castigo. O sea, por su propia y santa voluntad, eso era lo que ella se hacía. A su infancia con su familia materna en esta hacienda que les comentaba, en las que su abuelo tenía muchos libros, se la llevan a Ciudad de México. Y ahí por una tía que ella tenía en Ciudad de México, logran como conectarla en los círculos virreinales y termina llegando a la corte virreinal. En ese momento los virreyes eran Sebastián Antonio de Toledo y su esposa Leonor Carreto. Llega la niñita, la jovencita Juanita Inés. Según el jesuita Diego Calleja, se juntaron varios teólogos y varias gente pues ilustrada y empezaron a hacerle preguntas enfrente de la corte. Ella respondió todo correcto. Una niña, una chavita, poniéndosele al tú por tú a las personas más inteligentes del virreinato. Esto obviamente fue un shock para todos y fue el chisme del momento. Una jovencita X no hispana dejando en ridículo a los teólogos más importantes del virreinato. Y su popularidad subió como la espuma. O sea, y a partir de ahí todo el virreinato va a hablar de Juanita, la chava inteligente que puso en su lugar a los teólogos. El conocimiento que ella tenía era autotomado, o sea, era autodidacta. Creo que autotomado no existe, pero todo eso ella lo aprendió por ella misma, porque no le dejaban entrar a las universidades, porque las universidades eran solo de hombres. Es por esto que ella decide entrar como monja. Ella no tenía una gran devoción para con la iglesia, no es como que soñó toda su vida en estar recluida en un convento, pero se dio cuenta que era la única manera en la cual ella iba a poder tener acceso a libros. Primero se hace monja carmelita, pero las monjas carmelitas no la dejan estudiar y Sor Juana de que güey, pues por eso vine, para que me dejaras estudiar. Entonces, después de algún muy corto tiempo ahí con las carmelitas, se va al convento de San Jerónimo, se hace una monja jerónima y ahí sí le dan acceso a todos los libros que ella quería tener. Otra vez, ella sí va a ser monja, sí va a ser sor, pero quiero dejarlo muy enfático, no porque ella quisiera, sino porque pues no le queda de otra. Casi les puedo asegurar que si en ese entonces las universidades hubieran permitido que las mujeres entraran a estudiar, Sor Juana ni de chiste entraba al convento, hubiera entrado a estudiar, no sé, teología, filosofía, letras, alguna ingeniería, no sé, cualquier cosa, pero sí no hubiera sido monja ni de chiste. Ahí en el convento es que arma su propia biblioteca personal, que humildemente llegó a ser la más grande de toda América Latina. Llegó a tener más de 4,000 libros en su celda. Y ya les digo, vivía en el convento y tenía como 4, pues les llaman celdas, pero no es como que estaba en una prisión, sino tenía como 4 recámaras, y así lo queremos ver. Una era para ella, o sea, donde vivía. Otra era donde tenía como que su recibidor, donde recibía sus visitas. La otra era donde estaban sus 4,000 libros y la otra era para su esclava. Y aquí vamos a decir todo lo bueno de Sor Juana, vamos a decir también lo que le falló un poquito, porque sí era una gran filósofa, era extremadamente inteligente, pero también creía en la esclavitud. Puede que entre en condiciones un poco escabrosas, porque en los comentarios me van a decir, Carla, pero eso era normal, o sea, en ese tiempo la esclavitud era normal. Sí, pero no me van a ver a mí en el 2026 diciendo, qué fregón que Sor Juana tenía esclavos, ¿me explico? O sea, explicamos, mas no justificamos. Creo que quiero enfatizar mucho en eso,
te voy a explicar lo que hacía, no justifico. Entendemos el contexto, entendemos que era algo normal, pero no justificamos al día de hoy esas prácticas, ¿me explico? Bueno, ya que explicamos, no justificamos las conductas de Sor Juana en este sentido, tenemos que explicar algo que se le ha achacado a Sor Juana. Probablemente si ahorita ustedes se meten a cualquier red social o inclusive a Google y buscan la vida de Sor Juana, les va a aparecer que era lesbiana. Y esto es mentira. Para explicar por qué se cree que Sor Juana es lesbiana, tenemos que entender primero lo que hacía, o sea, su día a día. Ella tenía una pluma maravillosa, o sea, escribía de una manera excepcional. De hecho, muchos hombres la contrataban a ella para que ella les escribiera cartas de amor para sus enamoradas. Era algo muy común que se hacía en tiempos virreinales, que era como escribir por encargo, pero pues a ella le das de cuenta que su nicho predilecto eran todos los temas de amor. Entonces imagínate, tú tenías a tu noviecito y de repente te llegaba una carta que dice que tus ojos son 2 soles que iluminan la senda por la que vas y la madre, y dices, ¿qué rollo con este hombre? No sabía que escribía tan bonito, pues realmente no lo escribió Sor Juana y le dieron una lana por escribirlo, me explico. Entonces, bueno, ya entendiendo cómo es que Sor Juana escribía y la fama que tenía, vamos a encaminarnos a su fama de lesbiana. Que ojo, si hubiera sido lesbiana no hubiera tenido nada de malo, ¿verdad? Defiendo este punto no porque sea un insulto decirle lesbiana, sino porque es falso. O sea, así hubieran dicho que Sor Juana, no sé, era Virgo y en realidad era Aries, pues no tiene nada de malo ser Virgo, pero pues ella no era Virgo, ni siquiera sé qué signo zodiacal era, pero para que me entiendan. Hubo cambio de virreyes. Al principio lo recibieron los virreyes que les platiqué hace unos momentos. Ahora el nuevo virrey es Tomás Antonio de la Cerda y su esposa es la virreina María Luisa Manrique de Lara. Esta María Luisa es por la que dicen que mi niña es lesbiana. Ahí les va. Hay muchos escritos en los cuales se ve a una Sor Juana muy cariñosa con la virreina. La virreina le decían Lisi y hay escritos de Sor Juana que dicen, cito, yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda mi fineza. Este es uno de muchos, ¿no? Entonces pudiéramos nosotros decir, aquí está diciendo ella, o sea, ella adora, ama a Lisi y pues la pobre Lisi no la pela. Y esto no es que sea así, o sea, al día de hoy, el estilo de escritura en 2026 es de cierta manera, pero a finales de 1600 esto era muy distinto. Era muy normal hablar de te amo, te quiero, te adoro de una mujer a otra porque no tenía una connotación necesariamente romántica. Vamos, si queremos verlo así, era un estilo de escritura que utilizaban tanto hombres como mujeres. Todos eran así de expresivos y de exaltador. Así era la onda. No es necesariamente que sea un amor lesbiano, diría. Un amor lésbico, ¿sabes? No hay evidencia de una relación sexual o de una relación romántica entre la virreina y Sor Juana. Estos son puros chismes. Si es que esto hubiera sido cierto, que otra vez no tendría nada de malo, hubieran existido cartas privadas, hubiera habido testigos que lo afirmaran e inclusive procesos del Santo Oficio condenando esto, porque recordemos que en ese entonces era súper penado y realmente no hay nada de estas cuestiones que les platico. Entonces no podemos afirmar. Ojo, obviamente Sor Juana no es famosa por su lesbianismo o no lesbianismo, sino por los escritos que hacía, por la pluma tan hermosa que tenía. Ella escribió muchas obras de teatro, muchos poemas y su más famoso y el que probablemente conocen es el de Hombres Necios, que lo más famoso, lo que yo creo que es más popular es la primera como estrofa, que es hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, pero vamos a ver qué más dice. Obviamente no se los voy a leer todo porque todos van a estar de que, güey, por favor avanza, pero pues para que tengamos un poquito más de contexto, esta sátira que ataca a la doble moral masculina dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? ¿Qué? Sor Juana, por 2, mi niña, lo que tú dijiste, por 2. Entonces, si de repente han escuchado esta frase, es de Sor Juana y va por este tema de los hombres. En fin, Sor Juana está en su peak. Sor Juana está en su prime. Sor Juana está pasándose la bomba con su fama, con su fortuna, porque tiene lana, mi niña, porque tiene libros, porque ella es feliz. Yo creo que vivió la vida que esperaba vivir hasta que tiene un altercado con el obispo de Puebla. Porque para una mujer en ese tiempo tan libre, tan ruidosa, obviamente tenía que haber mínimo un hombre que se molestara. Todo esto comenzó porque Sor Juana criticó el sermón de un jesuita que se llamaba Antonio Vieta. Ya escucha este sermón y hace una carta en la cual critica lo que dice. Si lo quieren
quieren leer, se llama Carta Atenagórica, que no les voy a leer aquí porque otra vez no los quiero aburrir, pero ella prácticamente critica un sermón de un padre, si queremos ser y sin pedirle permiso a Sor Juana, imprime muchísimas veces su carta y aparte le hace como una contestación o respuesta a lo que ella había escrito. Todo esto bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. O sea, no firmó atentamente Manuel Fernández de Santa Cruz, que era el obispo de Puebla, firmó como con este seudónimo, ¿no? En esa carta prácticamente le dice, ya siéntese señora, si lo queremos ver así. La mansplainea completamente y le dice que una monja debería dedicarse más a la devoción y no como la especulación intelectual. O sea, prácticamente tú vete a lo tuyo, monjita, y el análisis de los sermones y de la Biblia y de todo esto, déjalo a nosotros que somos los sacerdotes. Es que en ese entonces no era común que una monja se pusiera a analizar lo que decían los padres, mucho menos contradecirlos. O sea, si no lo analizaban, mucho menos lo iban a contradecir. Obviamente, Sor Juana se está volviendo muy incómoda y no por herejía, sino por jerarquía. Obviamente Sor Juana lee la respuesta y dice, ay, mi niño, no me voy a quedar callada. Aquí te va mi derecho de réplica. Y ya hace esta carta que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Si quieren, googleenle, está ahí completo. Pero en esa carta, en pocas palabras, en primer lugar, defiende su derecho a estudiar. Dice que el conocimiento no es pecado y que en la Biblia hay muchísimas mujeres que eran muy sabias. Relata que desde muy chiquita tuvo una pasión muy grande por aprender. Y aunque no insulta al obispo, porque podrá ser idiota, pero no estúpida, o sea, obviamente sabía con quién se estaba metiendo, no lo insulta, pero si haz de cuenta le da una cachetada con guante blanco. Dice, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. O sea, casi sí, güey, sí te voy a ir a hacer un sándwich, pero como quiera eso no me quita lo inteligente. Obviamente no hubo un proceso de la Santa Inquisición en contra de ella, porque al final del día nada más estaba expresando su opinión, pero vamos a decir que este hecho la apaga o la marchita un poco, porque a partir de ahí vende su biblioteca, deja de escribir, firma documentos escribiendo yo la peor del mundo, o sea, como que sí le pegó este tema. Al día de hoy, los historiadores debaten en si esto fue una decisión como esporádica de su parte o si hubo alguna presión política por parte de la iglesia. Al final del día, su conflicto no fue un escándalo sexual, no fue una herejía, fue un choque entre una autoridad eclesiástica que tendía a ser o que era completamente masculina en contra de una mujer que era intelectualmente autónoma. Afortunadamente, muere muy joven en 1695 a causa de una epidemia junto con muchas otras personas, que no fue ejecutada, no fue exiliada. Su voz pública sí se apagó por este tema y eso es lo que duele un poco. Independientemente de esta última etapa, no podemos evitar aplaudirle a Sor Juana por ser esa voz que ninguna mujer en ese entonces tenía. El hecho de que ella ponderara más la educación y los libros y la literatura y que se le pusiera al tú por tú a los hombres. A finales de 1600, Sor Juana desafió el orden colonial desde adentro. No necesitó una espada, no necesitó un linaje, necesitó nada más una pluma. Y si Sor Juana desafió al poder con su pluma, la mujer de la que hablaremos en el siguiente episodio lo desafió con su dinero, con estrategia y con una red clandestina. Mientras en el siglo XVII Sor Juana estaba desafiando a los teólogos de la Nueva España, en el siglo XIX una heredera criolla con muchísimo dinero va a estar financiando la guerra que hará que México se separe de España. Y la historia que te voy a platicar no es la historia de la esposa de Andrés Quintana Roo, porque si algo es Andrés Quintana Roo, es el esposo de Leona Vicario. Leona Vicario es la mujer que perdió su fortuna por defender la causa de la independencia, que fue perseguida por el virreinato, que fue interrogada, que no se doblegó y no delató a nadie en esas interrogaciones, que dio aparte a luz en una cueva y que terminó siendo declarada como benemérita y dulcísima madre de la patria. Vamos a explorar la vida de Leona Vicario y te anticipo que su vida es muy diferente a lo que te contaron en la primaria, si es que te la contaron. Nos vemos la próxima semana para platicar de eso. Bye.